hablarles sobre la Navidad a la luz de la Biblia. Hay ciertas situaciones en nosotros que nos preguntamos, los que ya llevamos tiempo en el Evangelio, por fin, ¿cómo es la Navidad, verdad? Que sí, que no, porque aquello, porque el otro. Y aunque hay mucho de qué hablar de cada uno de esos detalles que celebramos, practicamos como sociedad, aunque hay muchas cosas que nos gusta mover, hacer, una verdad que mueve todo esto es que Cristo viene pronto y nosotros tenemos que estar listos para ese encuentro con Él. Y aunque no voy a entrar igual a fondo con todo el tema, pero yo quiero poder ayudarles a esclarecer algunas situaciones. Creo que es por demás hablar de las costumbres que se practican en esas fechas. Normalmente vienen las pre y posadas, ¿verdad? En México celebramos las preposadas, las posadas, la misa de gallo. ¿Alguien sabe qué es la misa de gallo? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces. Los Reyes Magos, el pesebre, adornos navideños, frutas artesanales. Es interesante de que celebramos Navidad, y no estoy hablando que sea pecado, pero sí es bueno conocer el trasfondo de algunas cosas que como sociedad a veces aceptamos, abrazamos, porque nos han metido la idea, nos han sembrado, nos han vendido la idea de que se celebra el nacimiento de Jesús. Y en cierta manera es una celebración que, aunque el nacimiento de Jesús no está registrado en la Biblia, no hay una fecha, es importante mencionar que en la Biblia no vamos a encontrar datos que nos vinculen al pecado de idolatría en nuestra vida. Imagínense si supiéramos dónde estuviera la túnica de Jesús. Imagínense si supiéramos dónde está el pesebre donde acostaron a Jesús. ¿Se imagina cómo estaría? Si todavía existiera literalmente la casa o ahí donde estaba el pesebre con aquellos animales. El ser humano es dado a la idolatría, nos gusta idolatrar, adorar algo. Simplemente cuando somos aficionados a un partido, a un equipo de fútbol, luego sacamos el deseo de tener la playera. Y más ahora que México estuvo jugando, ¿verdad? Ya no sabíamos si quitárnosla o ponérnosla. Primero decíamos no queríamos en nuestro equipo y después todo sí. De una u otra manera nos han sembrado la idea de muchas cosas en Navidad. Y me adelanto a mencionar algo. Celebrar Navidad no es pecado. No deshonramos a Dios. El detalle está lo que añadimos a eso que no está de acuerdo Dios en su palabra. Mencionaba sobre esos artículos que gracias a Dios no sabemos. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos el pesebre? ¿Quién lo tendría? ¿Cuánto costaría ir ahí y presentes, tomarnos la foto, la selfie con el pesebre? Si nada más con tan solo tener una barca que da con todas las características, es una pequeña barca ya obstruida por los años, pero se ha conservado porque la encontraron, la restauraron y está en un museo en Israel. La barca que trae los datos y por toda la historia se llega a un porcentaje a asegurar que fue la barca del apóstol Pedro, la que usó Jesús para predicar. Nada más con eso que se llega mucha información, todos los datos de los especialistas aseguran que fue la barca, se hace un buen billete. Y la idolatría imagínense si tuviéramos esa información de Jesús. Lo que le llevaron los Reyes Magos, no se diga. ¿Cuánto no costaría esas reliquias? Gracias a Dios que no tenemos nada de eso, ni la fecha de nacimiento está registrada. Aunque en esa ocasión había ido José y María al registro, lo que es un equivalente a un registro poblacional. No hay datos precisos de cuándo nació Jesús. Pero por la historia bíblica podemos asegurar que no fue en diciembre, fue entre el mes de junio al mes de agosto, entre esas fechas.
Esas son las fechas probables en las cuales nació Jesús, pero tampoco podemos asegurar ahora. Es libre de cada asociación, cada iglesia, cada organización poner la fecha que quiera para celebrar el nacimiento de Jesús. Eso es libre. El detalle está de que ya a nivel nacional y a nivel mundial son las fechas que casi todos los gobiernos establecieron para vacacionar. Y por eso es que favorece esa fecha, que la familia se concentra, se reúne para hacer algo en memoria de la Navidad. Y ahí es donde viene el diablo, utilizando las artimañas de la religión, de la iglesia, para sembrarnos muchas cosas que no son correctas a la luz de la Biblia. Dentro de estas, vamos a mencionar algunas, pero lo que normalmente movemos en esas fechas son las frutas artesanales, los adornos navideños, flores, no de cempasúchil, no la de Pascua, comidas típicas de Navidad, piñatas, ¿qué más? Los pinos, Santa Claus, ¿qué más? Los regalos, el calcetín, ¿qué más? ¿Qué más se practica en este tiempo? El intercambio de regalos. Estoy mencionando que no todo es pecado, ¿sí me explico? ¿Qué más? Dice, ¿por qué tocaban el intercambio? Pero eso es común, ¿sí? En esta temporada los niños llegan con su zapatito y su recadito para dejarlo ahí, ¿verdad? Y lo esperan hasta el mes de enero, el 6 de enero, y luego viene la rosca de Reyes. Y después del 6 de enero, que es la rosca de Reyes, nos mandamos a otra fecha de febrero para entregar los tamales. Pero el año nuevo no tiene que ver con la Navidad. Pero sin embargo, coincide por esas fechas. ¿Qué hay en el trasfondo de todo eso? Yo quiero que conozcamos un poco para que con plena conciencia y en paz podamos celebrar y honrar el nombre de Dios. En muchas iglesias la historia nos habla en México que aprovechaban la Navidad para celebrarla y hacer actividades evangelísticas. Muchos de aquellas generaciones infantiles hacíamos dramas para poder personalizar y tener una percepción de lo que era Jesús, el nacimiento, pero de una manera muy particular. Muchos templos ponían también los altares, otros solamente ponían los arreglos navideños. Al pasar el tiempo, conforme algunas iglesias fueron investigando, fueron desechando algunas que otras y se quedaron solamente con las prácticas que a la luz de la Biblia no fallamos ni deshonramos el nombre de Dios. El único detalle que después de esto surge el señalamiento y la condenación a otros. Y yo quiero decirles algo, seamos maduros. Si tú ves que alguien hace algo que en tu criterio no es correcto, míralo, obsérvalo, pero no lo juzgues. Porque la Escritura nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué más encontramos? Que si alguien te critica, te señala porque hiciste algo que según ellos es incorrecto, tampoco te sientas condenado ni culpable, porque analizaremos a la luz de la Biblia lo que está bien. Yo me he encontrado con esos pastores, hermanos, y me dicen, oye, ¿a poco tú celebras la Navidad, hacen comida? Sí, cenamos como todos los días, pero en especial, pues, hay regiones que tienen comidas típicas navideñas. ¿Cuál es la comida típica o común que en tu familia celebran? ¿Cuál es el platillo? Yo puedo decirles el que se hace comúnmente en esas fechas en casa. Y también puedo decirles quién es el que la prepara mejor. ¿Cuál? Bacalao, pavo, romeritos, el pavo, el pollo en ajiaco, pollo a la jardinera. Parale. Pechugas rellenas. Sí, exacto, carnes asadas. O sea, llega un momento que hacemos una comida con una identidad navideña. Porque viene la familia, nos reunimos y nos ponemos de acuerdo que nos vamos a juntar el 24 o el 31. Eso es lindo. Por eso yo quiero que tengan libertad, ¿sí me explico? Pero también
tengan la autoridad de Dios para decir esto no, porque esto no es correcto. Eclesiastés capítulo 7, versículo 25. Puede revisar su palabra, su Biblia, para que vea que lo que leemos es a la luz de la Biblia. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Este versículo está lleno de cosas interesantes. Me volteé para ver, observé, analicé, examiné, investigué con sabiduría la razón. Así como en lo que es las fechas del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, la mayoría de gente casi no sabe ni por qué hacen los altares. Hay muchos que ya viene Navidad y empiezan a mover todo y no saben ni por qué. Lo que sí sé es que si nosotros celebramos Navidad a la luz de la Biblia, seremos bendecidos. Si nada más con celebrar un cumpleaños nuestro y nos juntamos, bueno, no todos somos dados a celebrar, pero hay gente que es bendecida porque trae la familia. Yo era poco dado a celebrar y yo dije, voy a cumplir los 40 años, es ahora. Así es que fui a traer uno de mis borregos, matamos 2, invité gente y celebré los 40 años. Dije, Señor, esto es una fecha especial. De ahí ya los borregos no volvieron a morir, porque se murieron solos antes. Ok, dice, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error, lo que normalmente hacemos que aparentemente es correcto, hay que ver lo que no está bien delante de Dios. Eso es la importancia del por qué vamos a conocer. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Otra versión dice sabiduría, le faltó visión en otra versión. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo te olvidaré yo me olvidaré de tus hijos. Pero este versículo en su primera parte dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. Es tiempo de comprender que la historia de cada parte añadida a la Navidad es importante para deslindarla del verdadero nacimiento de Cristo. Navidad se celebra igual en todo el mundo. Veamos un poquito de historia. En Japón se celebra Navidad con el pollo de una empresa conocida. Y para Navidad hacen fila. Desde el 23 de diciembre es el cumpleaños del actual emperador, y esta empresa líder de este tipo de pollo ya hizo en ese país una celebración navideña. Esto lo pueden confirmar en internet. Imagínense, celebrar Navidad ya es una identidad con eso en ese país. Colombia, Medellín, el alumbrado navideño. 7 de diciembre se inaugura extraoficialmente la Navidad con la celebración del Día de las Velitas. Las calles se decoran con velas y linternas de papel para lograr un color amarillo en honor a la Inmaculada Concepción. Desde ahí empiezan a hacer ya celebración. Por cierto, en diciembre también México, el mundo católico, celebra una fecha especial en diciembre. Ya estamos pronto a eso. La gente va a hacer caminatas, ciclismo y de muchas cosas a cumplir mandas. ¿Llegó a ir a cumplir mandas? ¿Ah? Llevar mañanitas. Pagan mariachis, pagan bandas, pagan los tamales, pagan la gasolina. Cooperan demasiado para esa fecha. Es el día más importante financieramente hablando para la Iglesia Católica, porque se mueve mucho recurso en la basílica, demasiado. Argentina. En estas fechas, para celebrar Navidad, usan un color especial en la ropa interior.
Esa es una tradición femenina ligada a la procreación. Y ve las rosas como símbolo de alegría que generalmente ha llegado el niño Jesús. Imagínense lo que cada país celebra en el concepto diferente de la Navidad. Hawái se le conoce como Christmas Tree Ship, el buque navideño. Tradición ligada a la llegada de los pinos, un buque de la compañía navideña Maxton desde el noroeste del Pacífico de Hawái llega con más de 100,000 árboles de Oregón y de Washington. Pero menciono esto porque para Hawái esto ya lo han convertido en celebración navideña. Obviamente también es un buen recurso el que se mueve. Si hay algo que le ha ayudado a la Iglesia Católica a reunir dinero, son las celebraciones. Finlandia visita al pueblo del Papá Noel. Los viajes. En el Círculo Polar del Ártico se puede visitar su oficina y dejar cartas con el sello oficial de Noel. Se hace un impresionante tour de renos por el desierto y se termina patinando en la pista de hielo. Esto se hace en Navidad. México, las posadas, es una identidad mexicana. Fiesta popular desde México para el mundo y que se ha llevado a Guatemala y El Salvador de manera ya oficial, y esta celebración se realiza con el quiebre de la piñata. Podemos entonces retomar que la celebración mexicana navideña tiene estos elementos principales: preposadas, misa de gallo, los Reyes Magos, el pesebre, los adornos navideños, frutas artesanales, la flor de Pascuas, comidas típicas de Navidad, piñata, pino y Santa Claus. Las preposadas y posadas. ¿Qué son las preposadas? ¿Alguien sabe al respecto de las preposadas? Son las que hacen cuando los niños ya van a salir de... Ya son las temporadas que los niños salen. Exactamente, esto se hace normalmente en las escuelas primarias, jardín de niños. Llevan un arreglito para Navidad, llevan un arreglito para el pino, llevan algo de manera particular, aprovechan para hacer una kermés y reunir fondos, y aunque no hacen las posadas oficialmente, pero hacen las preposadas y hacen la invitación oficial para encender la luz del arbolito de Navidad y aprovechan para traer recursos. Hay una diferencia entre participar de esto y participar del altar a los muertos. En altar a los muertos yo les decía que todo lo que fuera relacionado a eso, no participáramos, porque todo es un sentido diabólico satánico con el ocultismo. Pero aquí hay un sentido diferente, pero hay que tener una percepción diferente y clara para poder saber. Cuando me ha tocado hablar eso con los maestros, les he dicho: mire, para el asunto de Navidad podemos participar, solamente que hay que ver qué es lo que quieren que participemos para no tener un problema técnico de nuestro credo. Y cuando me dicen algunos maestros, ¿cómo qué? Le dije: a ver, dígame cuál es la diferencia de la Navidad católica y la no católica, cualquier otra religión. Dicen los maestros: no sé. Pues entonces permítame, usted dígame qué quiere que participen nuestros hijos y lo hablamos. Fíjese que queremos que traigan pan Bimbo, vamos a comer, vamos a llevar pan Bimbo. Queremos que traigan mermelada, vamos a llevar mermelada. ¿Sí me explico? Y algunas cosas de esas que de acuerdo a la lista de lo que se va a hacer. Las preposadas, de acuerdo con la página electrónica de es.catholic.net, el convento de San Agustín de Acolman fue el primer sitio donde se celebraron las llamadas misas aguinaldo del 16 al 24 de diciembre, que después se conocería como posadas a cargo de Fray Diego de Soria. En estos encuentros se intercalaban pasajes y escenas de Navidad. Año con año, cada 16 de diciembre, inicia una tradición cuyo origen se remota a tiempos anteriores a la colonia, pero que gracias a su colorido proporcionado por piñatas
Colaciones, luces de bengala, cantos y el punch de frutas las vuelven una celebración que sigue manteniendo su principio de cohesión social. Y ahí surgen las posadas. Las piñatas surgieron en China como una costumbre de Año Nuevo y fueron traídas a México por los españoles, donde se incluyó como una tradición para las celebraciones católicas de la Navidad. ¿Qué tiene en particular la piñata navideña y la no navideña? Los picos. Me han dicho, ¿es pecado quebrar piñata? No, quebra las piñatas que quieras. Nada más no vayas a quebrarle la piñata al que está a tu lado. Pero aquí viene la diferencia. La piñata navideña tiene 7 picos. ¿Qué significan los 7 picos? En la clásica piñata navideña con forma de estrellas, los picos simbolizan los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Por lo que romperlo significa acabar con estos males, mientras que los dulces y la fruta que caen representan las bendiciones que la humanidad recibe por sus buenas acciones. Me han de decir como otros, pero si hay que quebrar los pecados y hay que darle duro al pecado, pues hay que celebrarlo. Aquí hay una diferencia, porque no hay una acción bíblica que nos respalde que de esa forma acabamos con los pecados. Porque por más que quebramos piñatas, los pecados siguen reinando en el corazón del hombre. Pero hay un sentido más católico, filosófico que teológico, y esa es la otra parte que hay que cuidar. Si llegas a tener piñatas, si llegas a estar en una familia con piñata de 7 picos, sé prudente, no te vayas a comprometer fácilmente. Puedes tener piñatas en tus cumpleaños, en cualquier otro día. Es más, al otro día cómprate piñatas o igual participa con piñatas, pero que no sean de 7 picos. No caigas en esa práctica que tiene un trasfondo y un propósito religioso fuera del contexto bíblico. La Iglesia Católica siempre busca una interpretación bíblica respaldado en la filosofía, en el pensamiento, en el estar bien y sentirte bien, no en la Biblia. Entonces, la piñata de 7 picos no la tengas en tu Navidad. Ten otro tipo de piñata. ¿Sí me explico? ¿Qué más le echamos a las piñatas en esta temporada? Mandarinas, cacahuates, jocotes, jícamas, dinero, dulces. Bueno, ya dulces es lo menos, pero normalmente tienen que ser frutas porque según eso representan los dones y las bendiciones por haber quebrado esa piñata. Tener los ojos vendados a la hora de pegarle es la prueba de fe que el ser humano, eso es lo que ellos dicen, que el ser humano tiene para acabar con las cosas malas del mundo. Todos los demás apoyan con sus gritos, gritando a la persona para que logre romper la piñata. Ya podemos interpretar eso, que si la gente te grita para que quiebre la piñata, es que la gente te grita para que tengas victoria contra el pecado. Pero no hay una cita bíblica que nos diga, que nos avale, que de esa manera realmente hacemos o vencemos al pecado. Y hay que tener cuidado, porque junto con eso hay otras costumbres que si yo acepto esto, que sea bíblico, entonces también aceptaré que los demonios se van echándole sal al endemoniado. Porque hay muchas prácticas en las iglesias que están fuera del contexto bíblico y lo quieren forzar en la Biblia. ¿Sí me explico? Por eso hay que ser claros. Hay cosas que están fuera del contexto bíblico y aunque aparentemente tengan un buen sentido, si yo abro en mi mente oportunidad a esto, aceptaré otras cosas sin darme cuenta. Hoy en día rompemos las piñatas en Navidad para convivir y divertirnos. Una piñata tradicional está hecha de un cántaro de barro periódico y es adornada con papeles de colores. Sin embargo, actualmente ya existen de cartón, de papel maché, por lo que es más difícil romperlas. Así espero que no te toque un pecado difícil de acabar. Recuerdo que una ocasión alguien estaba rompiendo la piñata y no se rompía, pasamos todos y no se rompía y no se rompía. Obviamente no era de picos, era de una figura de esos niños que se venden superhéroes, ¿no?
Pero qué corriosa estaba. Era Capitán América. Era Capitán América con más, ¿verdad? No, hombre. Al último ya no se jálela como sea. Traigan cuchillos, tijeras. Pero bueno, estaba muy duro. Tener cuidado eso. La misa de gallo se denomina popularmente misa de gallo a la misa que se celebra a la medianoche o poco antes de Navidad. De esta forma se recibe el día de Navidad como la conmemoración del nacimiento de Jesús. Debe decirse misa de gallo y no misa del gallo, que hay una diferencia. Esta misa es conocida popularmente con el nombre de misa de los pastores. Es curioso, ¿cuándo realmente nació Jesús según la tradición? Supuestamente nació el 25 y pueden revisarlo, pero nosotros celebramos la Nochebuena el 24 para recibir el 25 en el nacimiento, y por eso es que dentro de estas costumbres es que hay que desvelarnos para recibir el día 25. Es curioso porque nadie celebra su cumpleaños un día antes, nadie invita a la gente a comer y vamos a desvelarnos porque voy a esperar mi día de cumpleaños. Todos celebramos el mero día de cumpleaños. Y si tú vas a revisar, el 24 es Nochebuena y el 25 es Navidad. ¿Pero por qué celebramos el 24 Navidad? Porque es la costumbre, es lo que decía hace un rato. Ya es la sociedad, ya la costumbre, ya es la práctica que se tiene socialmente. Por eso es que a la medianoche del 24 se hace la misa de gallo. Sobre los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, la Biblia no menciona sus nombres, pero la tradición católica ya le puso nombre. Son 3 reyes del Oriente que cada año, el llamado Día de Reyes, traen los regalos a los mayores y muy especialmente a los niños. Los armenios suponen que fueron 12. El Papa San León estableció que eran 3 los Reyes Magos. Así es que la Iglesia Católica fue el que determinó los nombres y todo, y que fueron a adorar al niño Jesús, guiados por una estrella. Y ellos dijeron que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, y que los regalos que llevaban eran oro, incienso y mirra. Esto lo encontramos en la Biblia. Y sobre esos Reyes Magos, hoy hemos hecho también negocio. Se regala en Navidad, se regala en Año Nuevo, se regala... ¿A qué edad descubriste que los Reyes Magos no existían? Y que Papá Noel no existía. ¿Que nada más estaba? Dentro de esto, también la historia habla de que todo comenzó en un orfanato. Cuando todos celebraban Navidad, cuando todos celebraban en esas fechas, en aquel orfanato, los sacerdotes que estaban encargados de aquel orfanato dijeron: ¿qué hacemos? Entonces empezaron a invitar a la gente a traer regalos para esos niños, pero para que no vieran o no hubiera un vínculo de identidad con el que daba el regalo, los sacerdotes recibían el regalo y ellos llevaban los regalos a los niños. Así es que pedían las cartas anticipadamente para ver quién pudiera comprarles eso. Y de ahí poco a poco empezó a correrse esa práctica y empezó a cruzar fronteras. Y hasta el día de hoy es una práctica que se hace en orfanatos y en lugares donde hay niños internados, lejos de familia. Que no está mal, es correcto, está bien. Por lo menos en una ocasión dar algo con eso. Pero vamos a los adornos de la época. Las campanas existen en multitud de colores, se usan para adornar mesas, paredes e incluso ventanas. Muchos ya en estas fechas ya pusieron sus campanas colgadas. Coronas son hechas con ramas secas, telas de colores y adornadas con flores, frutas, lazos, ositos, caramelos, frutas secas. Son signo de poder y dignidad de las personas que habitan en la vivienda. Además son símbolo de vida eterna, según la Iglesia Católica. La corona, que suele colocarse en la puerta de la entrada principal y en el frente de la chimenea, tiene su origen en Alemania. En México, en el estado de Puebla, hacen las esferas y todas las artesanías de cristal.
que es una obra de arte que hace esa gente. De verdad, muy delicado su trabajo, muy fino, y se ha exportado al mundo. Pero lo que es la corona tiene su origen en Alemania. Ahora, regreso un poco a esto. ¿Es correcto? Para esto no hay un respaldo bíblico. La Biblia no respalda ni las coronas ni las campanas. No hay cita bíblica para poder decir, está bien, podamos hacerlo. Todo es un rompecabezas. Unas prácticas vienen de un lugar, otras de otra, y se arma. Y hay que tener cuidado. Las estrellas. La estrella de Oriente anunció la llegada de los reyes, del Mesías, e iluminó el camino a los reyes magos donde nació Jesús. Las estrellas simbolizan la esperanza y la luz para alcanzar una vida mejor. Y por eso es que dentro o sobre el pino se pone la estrella de Belén. Eso es lo que pensamos. Pero ¿por qué no la ponemos mejor en otro lugar y no en el pino? ¿Quién nos enseñó? ¿En qué momento nos enseñaron que es sobre el pino? Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el pino con la Navidad? Velas. Cuando la Virgen María dio a luz a Jesús en un pesebre bajo la luz de una vela, durante los días de Navidad los hogares católicos se iluminan con velas rojas y verdes. Desde la antigüedad las velas han sido utilizadas para alejar los malos espíritus. Es una parte del ocultismo y de la hechicería, las velas. ¿Quieres que te vaya bien en el amor? Compran velas rojas. Para el dinero, ¿cuál es la vela del dinero? La de la suerte. Cada color de las velas tiene un rito satánico. Y hay que tener cuidado. Lo más recomendable es que en estas fechas no prendas velas. Porque eso sí, aparte de que no está en la Biblia, es una ideología católica de que María tenía una vela, porque posiblemente pudo haber sido una lámpara de aceite, que era lo más común, ¿sí? Y no una vela. Sin embargo, hay que tener cuidado porque esta práctica sí viene con un origen satánico, diabólico, y eviten poner velas. Muérdago. Para los sacerdotes y magos celtas, el muérdago era una planta mágica que se utilizó para protegerse de las enfermedades, del mal de ojo y para ayudar a la mujer a quedarse embarazada. El muérdago es parte de la identidad navideña. ¿Alguien sabe qué es el muérdago? Busca en Google o en Siri qué es muérdago. ¿Cómo es la flor de muérdago? Pues por las características de proteínas. ¿Cuál es? A ver, ¿qué dice? Muérdago. Se durmió. Quiero que intenten ver eso. ¿Qué es el muérdago? ¿Cómo es la planta de muérdago? ¿Tienes ahí la foto? Blancas y rojas, ¿no? ¿Pero qué tipo de hoja es? ¿Ya ubican en dónde se pone esa planta? ¿Qué se hace con esa planta? ¿Ya ubican? Esa planta, esa hoja, ese arreglo trae un trasfondo diabólico de los celtas. Y eso evítenlo, de preferencia, que no tengan ningún compromiso ustedes con esa planta. Porque eso es una costumbre celta y es como cuando la mujer que usa en tiempo de embarazo, en la panza cuando hay el seguro, cuando hay eclipse, ¿verdad? Y también se cambia la ropa de color. Todas esas son mitologías, pero son ritos satánicos. Hay que tener cuidado. En Italia el muérdago es la planta del amor. En Europa ahora está
de moda colocar un ramito de muérdago en la puerta principal de la vivienda para tener buena suerte y mucho amor durante todo el año. Así es que cuando ustedes ponen esto en Navidad, nada que ver con el nacimiento de Jesús. De preferencia, evítenlo. Y no le den derecho al diablo a entrar a su casa ni a su corazón. Que al rato le diga el diablo a Dios, mira, pero es que Él me dio permiso, mira, puso ahí mi símbolo y eso me pertenece. Porque cuando ponen eso, yo voy a hacer el trabajito que ellos quieren. Hay que tener cuidado. Las cerraduras. También las cerraduras desde hace tiempo, desde hace siglos, las cerraduras se les otorga el poder de proteger y dar suerte. La tradición cuenta que si se coloca una de ellas en la parte superior de la puerta principal del hogar, siempre tendrán buena suerte las personas que habitan ahí. Y también la herradura en algunos lugares dentro de Navidad las usan y las arreglan. Las manzanas, las de color rojo, representan la abundancia tanto en el amor, en la salud y en el dinero. Cada día más de moda elaboran centros con manzanas y velas rojas para adornar la mesa de Nochebuena. La hoja de muérdago, las manzanas, las velas son parte de los arreglos centrales navideños. Esos, evítenlos. No es pecado que comas manzana, ensalada de manzana en Navidad. Porque hay algunos que dicen, no, es que ya es manzana, la manzana ni que se aparezca en tu mesa. No caigan en esa condenación. Si dices, hermano, es que me gusta cómo mi hija, mi nuera, mi vecino hace la ensalada de manzana. Es más, si alguien hace ensalada de manzana para vender, ahí me dicen a cómo el litro. Las manzanas, las de color rojo, representan la abundancia, tanto en el amor como en la salud y en el dinero. Cada día, ya eso ya lo mencioné. Las piñas son signos de esperanza en el futuro y representan la inmortalidad. Pintadas con púrpura de color oro o plata, resultan ideales para diseñar centros y adornos de los arbolitos de Navidad. ¿Saben cuáles piñas estoy hablando? Las del pino. Esas piñitas son utilizadas y esas tienen también un símbolo de esperanza en el futuro. Tu esperanza no está en esas piñas. Tú no necesitas una piña para que te vaya bien en el futuro. Simplemente estar en paz con Dios y agradarle a Dios. Por lo tanto, también eviten tener, no es pecado que tengas de por vida en tu decoración, en algún buró, eso no es pecado. No sé si me estoy explicando. En relación a esta celebración, es cuando esto entra en compromiso y hay que tener cuidado. La flor de Pascua también llamada como de Navidad, tiene su origen en Centroamérica y está considerada como una planta que proporciona felicidad y amor. Y aunque realmente no hay ningún respaldo bíblico, tampoco está mal. ¿Sí me explico? Esta planta sí se ha permitido que esté en los templos, excepto la de Cempasúchil no, pero en esta se han puesto adornos en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque no tiene un trasfondo diabólico. ¿Sí me estoy explicando? Ok, en cuanto a eso, aclaro, si tú tienes adornada tu casa con estas plantas, no hay ningún problema. Y si quieres comprar para que el próximo domingo, el mes de diciembre, tengamos aquí, también no es problema. Podemos adornar eso. No caemos en un pecado al hacer eso. ¿Sí? Dentro de esto, ahí tengo ya algunas imágenes. Los pinitos, ¿sí? Las manzanas, las velas, la herradura. ¿Verdad que luego tienen eso? Los cuelgan ahí en los angelitos del arbolito. Y ya están listos los calcetines para que metan los recados para Santa Claus. ¿Sí? ¿Ya vieron la hoja? La verdad que son adornos bonitos. Son coloridos. ¿Sí? Esta es la flor, la planta de Pascua. Estas son las esferas que hacen en Puebla. ¿Sí? Aquí están las coronas que se arman, que hay que tener cuidado con eso. Y no se diga esas velas.
no las tengan esas velas. Si te gusta tener todo el año, es muy independiente, pero en esta ocasión no las pongas en especial por eso. El arbolito del pino. ¿Alguien sabe por qué se pone el arbolito de Navidad? Su historia, el trasfondo histórico. No sé, pero ya lo utilizamos en México. El arbolito de Navidad, por su forma triangular, ellos también creen que representa a la Trinidad. Cada esfera representa una una oración. Tradicionalmente también las esferas van de 24 a 28, de acuerdo al número de días que tenga el adviento de este año. La estrella simboliza la fe que debe guiar la vida de cada cristiano. Eso es lo que ellos describen. Coincide con los historiadores. Este podría tener su origen en los celtas de Europa Central, quienes acostumbraban usar árboles para representar a varios de sus dioses. Es aquí donde yo en otra ocasión les decía que la Iglesia Católica abrazó costumbres de muchas naciones, pero en especial de los celtas, porque los celtas y Roma llegaron a acuerdos. Cuando Cristo vino a esta tierra, ya los romanos tenían muchas costumbres de los celtas. Y los árboles que estamos viendo, o el arbolito que es de Navidad, tiene que ver con una deidad pagana. San Bonifacio de Alemania fue uno de los promotores de esta mezcla de costumbres y que, cuenta la leyenda, fue quien reemplazó uno de los árboles que le representaba al dios Odín por un pino para honrar al dios cristiano. En otras palabras, nada más le cambiaron el nombre para que no hubiera problemas y fuera aceptado. Dicho árbol, siguiendo la costumbre llamada pagana, también estaba adornado, pero con manzanas que representaban el pecado original y con velas que representan la luz de Cristo. Coincidiendo con la celebración de Navidad cristiana, celebrada el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol que era llamado Divino Yggdrasil, árbol del universo. En su copa se encontraba el cielo y en sus raíces profundas el infierno. Extendiéndose el cristianismo y luego de entender que existían tradiciones consideradas paganas que no podían desarraigarse totalmente, se buscó empatar con ellas, se buscó hacer alianza con ellas. Y es donde el arbolito de Navidad entra en juego. El día 25 es el solsticio ¿cómo se llama? De invierno, algo así. Y es el día más largo del sol. Y la noche 24 es la noche más corta. El día 25, en muchas otras naciones, hacen rituales al sol. El día 25 adoran al sol. Por eso es que la Iglesia Católica aceptó el día 25 para que fuera Navidad. Pero para no tener problemas con algunas ya iglesias y algunas teologías, dijeron vamos a hacer algo el 24 para recibir el 25. Pero oficialmente la fecha de Navidad es el 25. Y es por eso que gracias a esta decisión se implementa ahora el árbol de Navidad. Y yo les recomiendo que no lo tengan. No vayan a fallarle a Dios con eso. La figura de Santa Claus. La figura de Santa Claus está rodeada de diferentes y diversas acusaciones. Algunos países han promovido movilizaciones en contra de Santa Claus para favorecer las tradiciones autóctonas cristianas como Alemania, Austria, República Checa. En la República Checa también existe una campaña para defender la tradición del niño Jesús frente a Santa Claus. ¿Qué dice la Biblia entre tantas cosas añadidas a la celebración del nacimiento de Jesús? Vayamos a Levítico 18:30, por favor, y vayamos ahora a la parte bíblica. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron
antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, dice Dios. Guardaos. Si hay algo que tenga un origen satánico, lo más correcto es que no lo implementemos. Y si hay algo que no es satánico, como decía hace un rato la planta de Pascua, que no tiene ningún trasfondo, podemos utilizarla. Hay cosas que son en punto neutral y hay cosas que son rechazadas a la luz de la Biblia. Esta celebración está llena de ciertas prácticas, ya mencioné algunas, pero vamos a Romanos capítulo 14. Por favor, Romanos 14, yo quiero que vayan leyendo. Vamos a leer casi todo el capítulo porque quiero ir leyendo esto. Dice la Biblia: recibid al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones. Aquí es donde Romanos 14 tiene aceptación. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Hay hermanos que te dicen: hermano, ¿a poco usted va a hacer un pavo? Eso es pecado, porque los católicos comen pavo. Pero usted va a hacer pollo a la jardinera, pollo en ajiaco, eso es pecado. No, no es pecado. Si tú quieres comer lo que tradicionalmente se ha comido en Navidad tu familia, no es pecado que comas de ello. ¿Sí me explico? Uno cree que se ha de comer y otro dice que solamente come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Pablo está diciendo, uno le gusta meterse en donde no le importa y juzgar, y el otro le da lo mismo, si comen o no comen lo que vayan a comer. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué sucede en Navidad? La primera ocasión en mi historia y en mi recuerdo que yo pasé Navidad sin tener que comer, o no hablo de que no tuviera comida, sino nada en especial, que irme con familia fulana, con la familia sultana. O sea, simplemente era una noche común. Tenía comida en casa, no habíamos hecho un banquete especial, nada. Me quiso entrar la nostalgia. Nadie me quiere, nadie me invitó. Porque el hermano que hace tiempo me invitaba ya no me invitó. Como que vino el diablo a jugar con mis pensamientos. Ya ves, y eso que eres el pastor, ningún hermano de la iglesia te invitó. Y por poco suelto el llanto. Hasta que dije: Señor, perdóname, estoy mal. Esto es como todas las noches. Tu palabra me enseña que tú das y tú quitas. Tu palabra me enseña que va a haber noches de abundancia de comida y va a haber noches de ayuno. De esas que le decimos, ¿qué hay en la cocina, mujer? Dice: pues ya se enfrió, ya se guardó. O sea, como diciendo, ya no me preguntes más, ya está, ya. La hora ya se cerró del comedor. Bueno, y me hinqué y le pedí perdón a Dios. Así es que al otro día temprano me habla una hermana: hermano, ¿con qué cenó anoche? Le dije: pues cenamos rico, le digo. Cenamos muy bien, gracias a Dios. No, es que no sé si comieron lo mismo que yo cené y quiero llevarle. No vino mi familia. Pues tráigame. Y me hubo como 12 piezas de pollo en ajiaco. Aparte frijoles puercos, que esta es otra parte de lo común en Tierra Caliente. En Tierra Caliente los frijoles puercos son parte de la noche buena. Frijoles puercos. Lo que sea, pero con frijoles puercos. Entonces me llevaron y yo bendecido. Dije: Señor, si le hubiera hecho caso a esa voz, ahorita siguiera nostálgico. ¿Cómo le hubiera contestado a la hermana? De manera indirecta y de manera ofensiva. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come porque también da gracias a Dios. Ahora, ¿qué es lo que más recomiendo? No hagas comida para llenarte y decirlo así hasta que me cansé. De lo que vas a hacer, trata de llevarle un plato a un indigente. Trata de llevarle un plato a una persona que tú estás plenamente seguro que no tiene que cenar. Si quieres celebrar Navidad y honrar el nombre de Dios,
invítale la comida a una familia. Si tú sabes que esa familia es de bajos recursos, comparte y dile, oye, te invito a comer. Pero si tú dices, sí, es que no encajamos, pastor, eso es sencillo. Dile, mira, ve y cotízate un pollo y yo te lo pago. ¿Sí me explico? Pero tratar de que nosotros no solamente comamos, sino que podamos compartir con alguien más. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Observa lo que dice el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es donde todos los que seamos arrebatados en la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, vamos a comparecer ante Cristo y seremos recompensados. Dice la Escritura que muchos serán recompensados, otros no. Otros serán avergonzados, pero salvos. Eso dice la Escritura. En el tribunal de Cristo vamos a recibir lo que nosotros merecemos de acuerdo a nuestras obras. Y no hablo de juicio, hablo de recompensa. Uno es el tribunal de Cristo y otro es el juicio del gran trono blanco. En el juicio del gran trono blanco, ahora sí, quien hizo mal y quien hizo pecado va a recibir una sentencia por su pecado. Pero en el tribunal de Cristo no va a haber juicio de condenación, va a haber solamente avergonzamiento, va a haber gente avergonzada, porque sabiendo que íbamos al cielo, no quisieron honrar el nombre de Dios. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, no juzgues a tu hermano. Si él quiere celebrar a lo grande, gloria a Dios. Y si quiere celebrar sencillo, gloria. Y si no quiere celebrar y no quiere adornar su casa, tampoco te enojes. ¿Sí me explico? ¿Y dónde está el espíritu navideño? No, el espíritu navideño no existe. Es el ambiente. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno va a dar cuentas a Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien bendecir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, si para el hermano que dice que comer pollo en ajiaco, pollo a la jardinera, frijoles puercos, ¿qué más? Romeritos, bacalao, pavo, que para él lo sea, dice Pablo. Pero si para ti no, no pecas. ¿Sí me explico? Pero celebrar o añadir aquello que no nos permite la Biblia, evitémoslo, para que podamos tener la bendición de Dios y podamos pasar una excelente noche con la familia. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que conviene a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y voy a pasarme al siguiente versículo. Ni nada que en tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Seamos prudentes al respecto. Pero no permitamos que en esta Navidad deshonremos el nombre de Dios. Mencionaba sobre la comida, pero yo quiero agregarte algo más. Lo bueno sería que en tu familia lean una porción bíblica y se reúnan para dar gracias a Dios. Y le digan a Dios, gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Gracias, Padre, por entregarnos este regalo de la salvación. Porque si Cristo no hubiera venido, nosotros no fuéramos salvos. No tendría sentido celebrar Navidad sin reconocer el propósito de la Navidad. La mayoría de gente celebra Navidad con alcohol,
con muchas cosas que deshonran el nombre de Dios. Nosotros celebremos Navidad con acción de gracias. Si tienes familia, aprovecha para evangelismo. Si tienes vecinos contigo, aprovecha para decirles la importancia de la Navidad. Celebramos de la Navidad y a Cristo no lo tenemos en esa reunión. Hay mucha gente que termina en pleitos y matándose entre ellos en Navidad. Hay que tener cuidado. Pero tú tienes fe. Dice el versículo, tú tienes fe, ponla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Martín Lutero, el padre de la Reforma, en su sermón llamado Un niño nos es nacido, predicando el día del 26 de diciembre de 1531, hizo hincapié en la fe de los pastores. El mensaje, caracterizado por un tierno espíritu pastoral, se enfoca en el poder de la perfecta justicia de Dios, la cual nos salva a través de la sola fe en su evangelio, decía Martín Lutero. En mi propia persona soy un pecador, dijo Martín Lutero, pero en Cristo, en el bautismo y en la palabra, soy un santo. Allí está el verdadero mensaje de la Navidad. El que es admirable y consejero nos limpia de todo pecado por medio de su muerte expiatoria y resurrección. Zwinglio, dado que Zwinglio fue un compañero de Martín Lutero, creyó en el principio regulativo de la adoración, a saber la idea de que las iglesias deben hacer solamente lo que las escrituras enseñan y exigen que se haga. Se opuso a cualquier celebración que no fuese explícitamente mencionada en el texto bíblico. En otras palabras, mientras Martín Lutero celebró Navidad, su compañero Zwinglio dijo no, porque eso no está en la Biblia. Zwinglio, aunque eso lo rechazó, él seguía bautizando a los niños y no estaba en la Biblia. También no creyó que la iglesia tuviese que ser independiente al Estado. Y eso también la Biblia nos dice, pero él se fue por esa línea. Calvino, el padre de los bautistas, a pesar de que algunos aseveren que Calvino se opuso a la Navidad, el reformador escribió 2 cartas específicas. En enero de 1551, explica que las autoridades de Ginebra ya habían abolido la celebración de los días festivos antes de que él llegara a la ciudad. Y dice en términos explícitos que él mismo, a nivel personal, sí celebró el nacimiento de Cristo. En la segunda carta, Calvino se opone a aquellos que critican a ciertas iglesias que deciden conmemorar fechas especiales. Según el francés, estas cuestiones son asuntos de indiferencia. Cada iglesia puede tomar la decisión que sea, la decisión que sea después de haber meditado en ella. En otras palabras, una iglesia tiene libertad en Cristo para celebrar la Navidad o para no celebrarla. La iglesia decide según la postura de Calvino, pero no tiene por qué meterse con otras congregaciones que hacen lo contrario. En conclusión, estas 3 corrientes siguen en el pueblo evangélico hasta el día de hoy. Personalmente abrazo la postura de Calvino porque me parece la más madura, sensata y pastoral, y la más afín a las palabras del apóstol Pablo. Uno hace diferencia entre el día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que hace poco caso del día, para el Señor no lo hace. Si eres de la línea luterana o calvinista, pero sin los atuendos católicos tradicionales, sino del verdadero creyente que comparte, que opta por celebrar la Navidad, te deseo una muy feliz Navidad este año. Pero si eres de la línea zwingliana, la anabaptista, que condena hasta la comida y decides no celebrar la Navidad, pues simplemente te deseo que te la pases genial en el mes de diciembre. Tú decides con cuál bendición te quedas. Debemos de celebrar la Navidad por convicción y no por tradición. Si Cristo nació, hay que celebrarlo. No nos condenamos por celebrar Navidad, pero no hay que permitir que costumbres que vienen con nexos diabólicos se metan en nuestra celebración. Demos gracias a Dios. Póngase de pie. Demos gracias a Dios. Honremos el nombre de Dios y pidamos sabiduría. Pidamos a Dios
conocimiento al respecto, porque queremos celebrarlo honrando su nombre. Padre, en esta hora, Señor, me presento delante de ti, mi Dios amado, para honrarte, alabarte, Señor, para darte gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que están presentes, Señor, que de una u de otra manera, Señor, tradicionalmente hemos celebrado Navidad, hemos preparado todo para Navidad, y te pido en el nombre de Jesús, mi Dios amado, que nos permita, Señor, honrarte a ti, Padre, de acuerdo a la historia, de acuerdo a tu palabra y de acuerdo al deseo de nuestro corazón. Queremos pasar una noche especial en familia, mi Dios amado. Son fechas en las cuales nos podemos reunir el día 24, 25, como el día 31 y día 1. Y de esa manera queremos darte gracias a ti, honrarte y alabarte. Y pido, mi Dios amado, que nos permitas, por medio de tu Espíritu, honrarte en esas fechas. Y no nos permita, Señor, ser personas desobedientes a tu palabra. Y permítenos dar gracias por lo que tú haces, Señor, por tu visita a nuestra tierra, por tu presencia entre nosotros y porque un día llegaste. Es verdad, mi Dios amado, que no es el 25 la fecha más indicada. Sin embargo, puede, Señor, la costumbre social, las situaciones sociales, por la cuestión de familia, de los descansos, de las vacaciones, y queremos celebrar, pero también permítenos, Señor, poder compartir tu mensaje a nuestras familias que no te conocen, en el nombre de Jesús.